Hola Aara, solo paso a decir que esta historia no me pertenece y el link está en la descripción. Hay gran alegría y gran dolor en la responsabilidad. Samilla creía firmemente en eso. Decir que ambos se suministraron en medidas iguales sería una mentira, pero supuso que todos tenían el mismo valor en la ecuación mayor construida a partir de pequeños y grandes momentos por igual. Antes del orfanato y antes de las tragedias, había sido hija única. Sin embargo, después de que la sangre se hizo realidad y las sirenas rojas y azules anunciaron crímenes que ya no se hablaban, se encontró con bastantes hermanos. A algunos los ha perdido ahora, ya sea llevados a la casa de otra persona o de regreso a donde pertenecían al lado de su sangre, y otros permanecieron a su lado por un tiempo más. No pasó mucho tiempo hasta que ella fue una de las mayores del orfanato, acompañada solo por la presencia rebelde e inconsistente de Víctor y el cuidado de los más pequeños cuando Anastasia estaba demasiado ocupada para hacerlo y los otros niños mayores se habían mudado. Ella todavía era joven, por supuesto, mucho más joven de lo que era ahora, pero muchas veces los niños eran abandonados cuando aún eran pequeños. Cada recién llegado era un pequeño paquete de alegría y de arduas tareas, pero ella valoraba su presencia mientras podía. Al menos y a pesar de que su personalidad denunciaba lo contrario, a Samilla le gustaban mucho los niños. Habiendo estado en cortes tanto de hombres de magia como de hombres de religión, a menudo descubrió que los niños estaban envueltos en un tipo especial de veracidad que no suele verse entre los adultos. Por supuesto, dicho esto, Samilla también hizo todo lo posible por no apegarse demasiado a ninguno de ellos. Fue una experiencia dolorosa ver a alguien a quien quiere ser llevado para quedarse al lado de otra persona, y a pesar de que su mente sabía que era lo mejor, el corazón luchaba por seguir la canción y el paso de llegadas y salidas. Por eso, cuando un día llegó la mañana y le presentaron al pequeño Kosetsu a todos, ella decidió que no lo haría. Anastasia explicó que no tenía nombre ni historia cuando llegó, por lo que decidió llamarlo Kosetsu. Nevada, después de la masa de rizos blancos como la nieve que se posaban sobre su linda carita. Curiosamente, había una o dos rayas de color castaño mezclado, como restos de hojas de otoño enterradas en la nieve del invierno. Sus ojos, grandes y dorados, completaban el cuadro. Había sido un niño tan extraño, incluso en aquel entonces, que en lugar de llorar como lo habían hecho todos los otros bebés que había visto, el pequeño Kosetsu simplemente lo había observado. Ella había estado absolutamente enamorada. Pero no, se dijo, porque este es uno de esos niños que sobresalen lo suficiente como para no aguantar más de un mes bajo su cuidado. En cambio, había dejado que Anastasia cuidara al pequeño niño y se ocupara de todo lo que tenía que hacer, ya fuera cuidar a todos en el orfanato o estudiar los tomos que le habían dado cuando nadie más estaba mirando. Después de todo, en no mucho tiempo, el pequeño Kosetsu sería llevado a otra casa. Eso no sucedió. Y a medida que pasaron los siguientes años, Samilla descubrió que el niño besado por el invierno con una pizca de otoño mezclado derribó los muros que había estado tratando de levantar sin siquiera intentarlo. Incluso antes de aprender a hablar, había empezado a quedarse a su lado, muchas veces observándola cocinar con una intensa chispa de interés en sus ojos dorados. Samilla despreciaba cocinar, sinceramente, realmente no había nacido para este tipo de tareas domésticas, pero el pequeño Kosetsu-kun lo había hecho inmensamente más llevadero. Fue divertido ver sus ojos iluminarse cada vez que ella le explicaba lo que había estado haciendo, o reírse cuando una pizca de masa para galletas terminaba en su cara. Ella también había estado presente en su primera palabra. Tenía alrededor de 16 meses, según sus mejores predicciones, tal vez unos meses más, y ella lo señalaba en broma y le preguntaba si sabía su nombre. Luego, cuando él no podía hacer nada más que balbucear, ella respondía Kosetsu-kun. Y él se reía. Entonces, en un momento, ¿sabes tu nombre, Sol? Ella había preguntado. El silencio le respondió, mientras el niño pequeño parecía reflexionar sobre sus palabras. Descubrió que él hacía eso a menudo, mostrando una comprensión más allá de su edad. Shiro. Fue la respuesta del bebé, con sus grandes ojos dorados repentinamente encendidos por la alegría del reconocimiento. Shiro. Él repitió. La mayoría de los niños tenían ambos, un nombre y un segundo nombre. Habiendo carecido de cualquiera de las dos cosas cuando llegó allí, el pequeño Snowfall había sido una pizarra en blanco y habían asumido que carecía de identidad. 1 año y 3 meses después de su llegada a su puerta, el niño sin nombre convertido en Kosetsu recibió una vez más nueva luz y nació Shiro Kosetsu. Y, bueno, Samilla había ganado un hermano precioso.
Y ahora, años después de años de pasar horas leyendo al lado de ese precioso hermano, algún diablo casi se los había quitado. Un hermano precioso que casi había sido asesinado hacía apenas 2 noches. Este era un aspecto de la hermandad mayor que nunca había experimentado. Preocupación genuina por la vida de su hermano. Para ser sincera, quería enojarse con él por irse por la noche a hacer Dios sabe qué, pero era lo suficientemente lógica como para entender que en realidad no era culpa suya. Se podrían predecir muchas cosas, pero el ataque de Stray Devil no es una de ellas. Por otra parte, podrían haberle robado, así que probablemente ella podría regañarlo de todos modos. Cuando despertó, y nadie tenía la más mínima idea de cuándo sucedería eso. Mientras tanto, cuidaba de Anastasia, que todavía se estaba recuperando de sus heridas. Ver a la mujer con la manga vacía donde solía estar su brazo fue desgarrador. La hermana siempre sonreía ante sus preocupaciones y decía que sus días como exorcista hacía mucho que habían terminado, pero Samilla lo sabía mejor. Ahora había un atisbo de preocupación en sus ojos, provocado por la cruel comprensión de que nunca había conocido realmente la inutilidad. Ella no le desearía ese destino a nadie. Cuando sospecharon que Shirou podría haber estado en peligro, Anastasia se levantó para luchar por él con una valiente sonrisa en su rostro. A pesar del paso del tiempo, estaba orgullosa de sus habilidades como exorcista y confiaba en su capacidad para sobrevivir contra cualquier cosa hasta poder salvar a Shirou. La siguiente vez que vio a la mujer consciente, ese orgullo había desaparecido. ¡Qué mundo más cruel, este! Si alguna vez hubo una razón para su incredulidad en Dios, esa crueldad inherente en los detalles y las casualidades que hicieron a algunos y destrozaron a muchos más. A pesar de toda su herejía, de todo su desafío pasado, esa era la razón. No es que ella realmente pudiera decir nada de eso en voz alta. La magia se consideraba herejía, y la única razón por la que se le había ahorrado la parte comercial de la espada de un exorcista era porque las palabras de Anastasia de enderezarla todavía tenían suficiente peso dentro de la iglesia local como para exigir una especie de suspensión de la ejecución. Razón por la cual ella realmente no podía mencionar su uso de la magia mientras contaba los extraños eventos de la noche en cuestión. Sentada en las habitaciones de un sacerdote en una rectoría cerca de la iglesia más grande que en realidad estaba en manos de la iglesia, Samilla sonrió ante la mirada fugaz de Anastasia y le ofreció un asentimiento con más confianza de la que tenía dentro de ella. La mujer mayor dejó escapar un suspiro familiarmente cariñoso, adoptando un tono un poco más amargo la siguiente vez que abrió los labios para hablar con el exorcista que estaba sentado frente a ella. Esperaba que Shirou realmente hubiera estado usando algún Sacred Gear y no hubiera seguido el camino del mago como pretendía. Anastasia ya tenía suficiente con que lidiar. La siguiente vez que Shirou recobró el sentido, fue ante hermosos ángeles ilustrados en el techo de arriba. Hermosos tonos componían llamas que enmarcaban seres de indescriptible belleza, con grandes alas parecidas a palomas completando su rostro. Parecía estar en una especie de habitación pequeña, con un gabinete de madera al lado de la suave cama en la que aparentemente estaba acostado. Aunque las luces estaban apagadas, la ventana abierta dejaba entrar suficiente luz para poder ver perfectamente. Seguía nevando, observó, pero la claridad anunciaba el considerable paso del tiempo. Había una puerta cerrada a su derecha, en la pared opuesta a la que estaba cerca. Tal vez podría simplemente levantarse e irse. Quizás su vida sería como siempre había sido. Pero él no hizo eso. Se sentó, poco más que eso. Por unos segundos, se conformó con admirar la pintura, dejando a un lado el dolor y el miedo mientras su mente luchaba por alcanzar a su cuerpo. Habiendo presenciado el calor de la sangre en los inviernos más fríos, la visión de la pureza en las tierras de llamas era casi tan acogedora como respirar. Sí. Todavía respiraba. Pensó que iba a morir, pero aún respiraba. A pesar de todo lo demás, todavía respiraba. Un triunfo conquistado, ya fuera por mérito o por pura suerte, todavía era algo que debía celebrarse. Honestamente, Shirou esperaba entrar en pánico después de despertarse. Casi lo habían matado. Si no hubiera sido salvo, definitivamente habría muerto. Si hubiera dado un paso en falso durante su enfrentamiento con el diablo, definitivamente habría muerto. Durante un tiempo, su vida había estado sujeta a algo tan delicado como una hoja muerta en otoño, su destino estaba en manos de caprichos y aflicciones por igual. Esa comprensión debería haber llegado con miedo, con pánico, acompañado por la frenética seguridad de que había vivido el hecho para contarlo. Él no sintió nada de eso.
En cambio, al recordar la noche llena de acontecimientos, lo único que Shirou pudo sentir fue alivio. No alivio por haber sobrevivido. Tampoco por haber sido salvo. No, el motivo de su alivio, el momento que se encontraba en el centro de algo tan intenso que amenazaba con desbordarse fue, él los había salvado. A pesar de todo lo demás, había logrado mantener a la criatura alejada de Samilla y Anastasia. Eso había sido obra suya, sus acciones. Había sido más que inútil y menos que perfecto, pero eso estaba bien. Todos estaban, excepto que no lo fueron. Los recuerdos le llegaron en un destello amarillo, una breve llamarada de dolor agudo en la cabeza que acompañó al descubrimiento de que las horribles escenas que había presenciado eran ciertas. ¡Qué apropiado! Al no haber podido proteger a alguien, después de prometerlo, era justo que no pudiera proteger a nadie más. Justicia cruel en su máxima expresión, una ironía agonizantemente aguda que hablaba crueldades como si acariciara sus oídos con maldiciones. ¿O sí? La reflexión llegó con el silenciamiento del vórtice de culpa, desvaneciéndose hasta convertirse en poco más que una chispa, el gemido de un niño perdido bajo flores de cerezo que nunca llegaría a ver. Probablemente se ha ido, era lo que se había dicho. Esa era la verdad. Pero desaparecido no tiene por qué significar muerto, ¿verdad? También puede significar algo peor, más allá de su alcance, perdido para siempre en las garras de lo desconocido. En lo que a él concernía, ni vivo ni muerto para él. La indecisión era tan cruel como el insulto más amargo, porque significaba que ni siquiera podía llorar. No habría tristeza por el ser sin nombre que había perdido, ni dolor que ofrecer a los muertos que no cuentan historias. No habría consuelo en saberlo, ni culpa por haber abandonado un pasado que ya no existe. En cambio, lo que el destino le había deparado era un vacío invasor, un frío entumecedor que brotaba como pus de una herida en su corazón que no había notado. Shirou se permitió dejar escapar un suspiro tembloroso en la comodidad de esta habitación, sus manos encontraron la manera de agarrar la tela que cubría su pecho. Su corazón latía débilmente contra los dedos temblorosos, denunciando los pecados cometidos por manos que ya no eran suyas a cada segundo que pasaba. Él estaba bien. Había estado bien sin ellos, viviendo de fantasmas de recuerdos y de tiempo prestado. A pesar de eso, sin embargo, no pudo evitar sentir como si le hubieran robado algo esencial. ¿Y qué tan irónico fue eso? El sonido de alguien llamando a la puerta interrumpió sus pensamientos. 1, 2, 3 veces. Y luego la puerta se abrió lentamente y giró su mirada dorada para ver quién entraba. Llegó la voz de un hombre que nunca había visto antes. Parecía tan viejo como Anastasia, aunque indudablemente mejor conservado, y vestía las vestimentas tradicionales asociadas con un sacerdote. ¿Estás despierto? Esperaba que tomara unos días más. El hombre parecía bastante amable, notó Shirou. Su postura no denunciaba ninguna voluntad de hacer daño, y la sonrisa en su rostro arrugado era gentil y envejecida, del tipo que verías en un anciano estereotipado en una película o algo así. Le recordó un poco a Shirou a Santa Claus, lo cual era un pensamiento divertido, pero hizo poco para disuadir la incomodidad que sentía. A decir verdad, Shirou siempre se había sentido un poco incómodo con los sacerdotes, para disgusto de Anastasia. Había tratado de mantener eso en secreto, por supuesto. A pesar de toda la amabilidad y aceptación de la hermana, ella todavía era una mujer religiosa de principio a fin, y todos habían sido llevados a la iglesia de vez en cuando. Ella le había preguntado al respecto una vez y él no tenía las palabras para explicárselo adecuadamente. Por alguna razón, sentía que era difícil expresarlo con palabras, pero siempre estaba nervioso con ellos. Shirou trató de tragarse ese sentimiento, sin querer incomodar a los sacerdotes. A pesar de que iba en contra de sus deseos, había sido amable y no lo había obligado a asistir después de las primeras veces. Intentó ser muy diligente al seguir la rutina que ella había establecido a pesar de no ser muy creyente en primer lugar. Admitió que le parecía extraño rezarle a un dios en el que no estaba seguro de creer, pero hacía feliz a Anastasia. Sí. Acabo de despertar. Se conformó con decir, flexionando los músculos de su mano un par de veces. Todavía se sentía algo entumecido. Ya veo. Bueno, hijo, si te sientes lo suficientemente sano como para levantarte, puedo llevarte donde está tu familia. Fue la respuesta del sacerdote, acompañada de una amable sonrisa y un movimiento de cabeza. Ser llamado hijo por este hombre sintió, equivocado. Shirou no era culpa suya, pero se sentía casi repugnante al sacar a relucir la imagen de otro sacerdote diciendo esas palabras, uno con una sonrisa fría e interesada y un par de ojos apagados y distorsionados. Aunque tenía frío, pensar en él le recordó a Shirou las llamas.
Consumiéndose, bailando en un frenesí loco e impío, hablaba de una promesa hecha en el pasado del futuro. Shirou se tragó ese error, asintió apreciando las palabras del hombre y apartó las mantas para finalmente levantarse. Sus pies descalzos tocaron el frío suelo y Shirou finalmente notó que la ropa que llevaba no coincidía con la que había usado antes. Ah, ¿te preguntas sobre tu ropa? Estaba en condiciones menos que perfectas cuando te trajeron aquí, así que nos vimos obligados a tirarla. Bueno, entonces eso fue todo por esa ropa. Es una pena. A él le gustaba esa chaqueta y no estaba en condiciones monetarias para conseguir otra. Quizás la próxima vez debería buscar ropa a prueba de demonios. Eso podría ahorrarle algunos problemas en el futuro. Pensamientos tan alegres hicieron poco para transmitir el sentimiento amargo que se había instalado en su pecho, pegándose a su garganta como la sangre que le había subido a la boca. Se preparó para seguir al hombre, y cuando el sacerdote comenzó a caminar, Shirou se aseguró de acompañarlo. Al salir, pudo decir sin lugar a dudas que no estaban en ninguna casa normal. Aunque sin lugar a dudas más pequeña que una iglesia, la arquitectura seguía siendo de inspiración gótica. Las mismas pinturas de aficionados que había visto en la habitación en la que había estado decoraban las paredes y el techo del pequeño pasillo en el que se encontraban. Están más adelante en las viviendas. Te despertaste en un momento fortuito. Llegaron no hace mucho. Iba a llevarlos hasta ti, pero supongo que llevarte hasta ellos funciona igual de bien. Tenía poco que ofrecer excepto un acuerdo mediante un tarareo y ojos recorriendo las superficies de las paredes a su alrededor. La puerta frente a ellos estaba abierta, y Shirou se obligó a reunir sus nervios para la vista que sabía que vería. No llegaría a él, no podría llegar a él. La habitación apareció a la vista y vio a dos hombres envueltos en lo que parecían prendas de sacerdote, muy parecidas a las del hombre al que había seguido. Sentada en un sofá junto a una chimenea de aspecto cómodo, Anastasia sostenía una pequeña taza de café con una mano. No sentía miedo ni aprensión, a pesar de saber que debía hacerlo. Qué vergonzoso, qué apropiado, para alguien como él, un hombre que había descartado su alma, incluso entonces, una vez que sus ojos se encontraron con la mirada preocupada de su hermana, toda vergüenza desapareció. Se permitió encontrar consuelo en la calidez del abrazo de Samilla, dejando silenciosamente que la tela de la chaqueta de la chica mayor secara las lágrimas que no podían caer, dejando que los susurros de comodidades sin rumbo aliviaran su difícil situación. Se ha ido, ya no puede hacerte daño, llegaron los murmullos de la voz espesa de Samilla, y Shirou sintió la abrumadora necesidad de gritar. No, quería decir. Eso no es todo. Pero los fantasmas en el viento alrededor de su corazón convirtieron su agonía en el dolor sordo de una mente de acero, y el llamado Shirou se conformó con el silencio. Les tomó unos minutos calmarse, y alrededor de media hora después, convencer a Shirou de que Anastasia estaba bien. Sus propios ojos seguían mirando la extremidad faltante de la mujer con una chispa de culpa, una especie de silencio desesperado y resignado que decía mucho de sus pensamientos sobre el tema. Ella había hecho todo lo posible para consolarlo, a pesar de que probablemente necesitaba que la consolaran del mismo modo. Finalmente, sin embargo, todos se acomodaron en el sofá. Samilla había insistido en que Shirou debería sentarse en su regazo, a pesar de los gritos del niño de que ya era demasiado mayor. Desafortunadamente para él, sin embargo, nunca había sido bueno para decir que no, por lo que no hace falta mencionar que Shirou, de hecho, terminó sentándose en el regazo de su hermana. Aunque había 3 exorcistas, al menos eso era lo que Shirou asumió que eran, en la habitación, solo uno de ellos estaba sentado frente a ellos, bebiendo lentamente de una taza de té, mientras los observaba a los 3 con ojos que le recordaban a Shirou. La propia mirada atenta de Anastasia. Los otros 2 estaban junto a la puerta. Para este hombre en particular, Shirou notó algunos detalles físicos. Era un hombre alto, rompía fácilmente la barrera de los 190 centímetros y parecía tener unos 50 años, con el pelo corto y negro que comenzaba a volverse gris. También era bastante robusto físicamente, del tipo que estaba acostumbrado al ejercicio físico. Bien, entonces. Primero que nada, me gustaría presentarme adecuadamente. Hizo una pausa por un segundo, dejando la taza en la mesa de madera entre ellos y frente a la chimenea. Parecía un lugar bastante peligroso para poner una mesa de madera, en realidad, cualquier cosa de madera, pero Shirou no estaba dispuesto a señalar eso. Sin darse cuenta de los pensamientos internos del joven de ojos dorados, el hombre los miró cuidadosamente por un momento más antes de continuar. Mi nombre es Fukushima Hiroto, un exorcista de segunda clase aquí en nombre del Vaticano y a petición de Shidou Touji.
Los ojos de Anastasia se abrieron ante la mención de Shidou Touji, pero no dijo nada. De hecho, nadie decía nada. Todos simplemente lo estaban mirando. Entonces se suponía que debía presentarse. Está bien. Soy Shirou. Kosetsu Shirou. Es un placer conocerte, Fukushima-san. Su cortesía general pareció inquietar un poco a Hiroto, pero el hombre rápidamente recuperó la compostura y le sonrió amablemente a Shirou. Ahora que las presentaciones entre los dos habían terminado, Anastasia pareció sentirse libre de hablar y pronto se inclinó ligeramente hacia adelante. No me habías dicho que Touji te había pedido que estuvieras aquí, Fukushima-san. El exorcista asintió con un suspiro. Mis disculpas por eso. Aunque he estado aquí por unos meses, normalmente estoy destinado en Londres, así que a menudo le envío mensajes a Shidou-san sobre los desarrollos locales, ya que él mismo solía ser local. Cuando mencioné que el viejo exorcista que había abierto un orfanato se había involucrado con un demonio callejero, te reconoció y me pidió que estuviera aquí. Habiendo oído hablar de tu pasado histórico, Anastasia-san, puedo adivinar por qué. Todos los ojos de repente encontraron a Samiya, quien desvió su atención para jugar con los mechones blancos y castaños de Shirou mientras ignoraba decididamente el peso repentino. Se sentía extraño pensar que a alguien le disgustaría su hermana mayor. Pero al menos para los dos hombres junto a la puerta, eso fue exactamente lo que identificó por sus miradas. Después de todo, la animosidad apenas concebida era algo con lo que estaba familiarizado. En el caso de Anastasia, su mirada era de decepción, al parecer. Rápidamente fue seguido por un suspiro de cansancio, y ella también dejó la taza de la que había estado bebiendo. Shirou, culpable, se dio cuenta de que tendría que hacer algunos esfuerzos para mantener su mano libre de ahora en adelante. Puedo asegurarles que he estado vigilando a Samiya, y ella todavía tiene que romper, y no tiene la intención de hacerlo, el juramento que nos hizo. Aunque la herejía es un pecado grave, ella todavía era un alma joven e impresionable en el momento. Tiempo, ajena a los entresijos del mundo en que vivía. Una vez más te pido perdón, como en muchas ocasiones he pedido el del Señor. Fukushima negó con la cabeza y levantó la mano abierta como en un gesto de paz. Ese asunto ha sido resuelto. Los superiores parecen confiar bastante en tu palabra y supongo que eso es todo. No es necesario que te recuerden lo que sucederá si encontramos evidencia de lo contrario, sin embargo, ¿es correcta? Los ojos del hombre se entrecerraron, peligrosamente. Shirou se dio cuenta tardíamente con una ligera ampliación de su mirada. Eso estaba en algún lugar entre una declaración y una amenaza, y ninguna de las dos le sentó bien. Los ojos de Fukushima se posaron instantáneamente sobre él, cortando el calor protector que había fluido por sus venas con sorpresa. Eso fue rápido. Instantáneamente reconoció el más mínimo indicio en su lenguaje corporal e inmediatamente fijó su mirada en él como si evaluara una amenaza. Luego, dejó caer los hombros. Mis disculpas, Kosetsu-kun. No quise hacerte sentir como si la estuviera amenazando. Sin embargo, la iglesia toma la herejía bastante en serio y, para empezar, rara vez se hacen excepciones. Es importante que enfatice adecuadamente eso. Para que no nos veamos obligados a afrontar otra tragedia. Samiya estaba callada y eso molestó a Shirou. Intentó mirarla, pero su evitación y su posición hacían que fuera una tarea imposible. Al final, se conformó con asentir y mirar hacia otro lado. Después de unos tensos segundos, Fukushima se aclaró la garganta y siguió adelante. Independientemente de eso, sin embargo, estamos aquí para abordar algo más. Estoy seguro de que tienes muchas preguntas, Shirou-kun, y nosotros también tenemos algunas que hacerte, pero creo que este será un buen punto de partida. ¿Sabes qué fue lo que te atacó? Era un diablo. Al menos eso es lo que decía. Pero, no creo que fuera, ya sabes, en realidad Satán. ¿Lo era? A pesar de todo, Fukushima se rió de eso. Fue un ruido interrumpido por su rápida recuperación de la compostura, pero había estado allí e hizo que el hombre se sintiera aún más humano por ello. No, joven Shirou, ese hombre no era en realidad el diablo del que leíste en la Biblia. Era un diablo. Un diablo callejero, para ser exactos, y sospechamos que también es una quimera, aunque eso aún no se ha hecho. Ser determinado. Un diablo callejero. Shirou dio vueltas al nombre en su mente, sintió los escalofríos que le provocaba después de estar vinculado con los recuerdos que había creado con la criatura. Transmitía exactamente las emociones que debería tener un ser como el hombre. Malvado, sí, pero con un toque de necesidad primaria, un hambre para él que era más bestial que cualquier cosa que se pareciera a algo consciente. Un stray después de su comida.
El exorcista continuó, pasando sus dedos por su cabello corto en lo que Shirou asumió que era un intento de mantener la calma o parecer más humano. Seré lo más claro que pueda y daré más detalles después. ¿Está bien? Genial. Escuche, en este mundo, hay 3 facciones principales en juego. Nosotros, la Iglesia, defendemos las órdenes del Señor y actuamos en nombre de los ángeles. Los demonios, criaturas como esa a la que te enfrentaste, y los ángeles caídos, que estoy seguro de que conoces, desempeñan el papel de nuestros enemigos en esta guerra milenaria. Cada facción tiene diferentes deseos para el mundo humano, y la relación entre ellos ha estado funcionando durante miles de años. Los demonios hacen pactos con humanos codiciosos, y los caídos usan a los humanos para destruir a los demonios. Luego, cuando la Iglesia se entera de algo de esto, se envían exorcistas para destruir a esos seres inmundos. Facciones, guerras, ángeles y demonios. La mera idea de ello estaba más allá del alcance de Shirou. Una guerra milenaria, cientos y cientos de años dedicados a la guerra, que ensucian la historia con muerte y dolor en nombre de ideales diferentes. Qué amarga, qué cruel. Era inconcebible. La idea de una parte oculta de la sociedad operando bajo el manto de las sombras no le sorprendía exactamente, aunque no podía explicar por qué. Pero había una diferencia entre eso y una guerra literal librada por criaturas de la Biblia. Un diablo no podría significar grupos enteros de ángeles, ángeles caídos, etc. Sin embargo, por encima de su incredulidad, un pensamiento le vino a la mente. Entonces, ese tipo. ¿Hay más de ellos? ¿Toda una facción? Fukushima hizo una mueca ante su pregunta, sus ojos recorrieron la habitación para encontrarse con los de uno de los otros exorcistas. Aunque realmente no podía entenderlo, sabía que había una pregunta en esa mirada. En cierto modo. Los demonios callejeros, como el hombre al que te enfrentaste, son enemigos de las 3 facciones. Los demonios son seres de pecado que corrompen las almas de los hombres con mentiras, pero a pesar de su naturaleza repugnante, no suelen ser depredadores como los callejeros. Pero de todos modos son directamente responsables de ellos. Te roban el alma, tus deseos, tu naturaleza humana, hasta que, un día, o te doblegas y la sirves o la rompes y la matas. Los Strays son los que han matado sus amos. Había algo que estaba tratando de mantener en silencio, un hecho que había dicho pero claramente. Te roban el alma, tu deseo, tu naturaleza humana, casi poético, pero no del todo claro. ¿Qué quiso decir exactamente con eso? La fría verdad golpeó a Shirou como un rayo. Espera, ¿te refieres a que ese hombre solía ser humano? Los hombros de Fukushima se hundieron mientras dejaba escapar otro suspiro. Desde su lugar en el sofá, Anastasia le lanzó al chico de los mechones blancos una mirada preocupada, pero no dijo mucho más. Esperaba que no preguntaras eso, fue la respuesta de Fukushima, apenas más que un susurro. Por un segundo, el hombre parecía siglos mayor de lo que ya era, un peso sobre sus hombros que Shirou no podía nombrar. El exorcista inhaló y Shirou observó cómo el rayo se enrollaba para golpear con crueldad que ningún sueño podría reunir una vez que se pronunció la respuesta definitiva. Sí, dijo el hombre, y Shirou sintió que su corazón se rompía un poco. Los demonios pueden reencarnar a los humanos en sus filas. Ese hombre, a quien hemos identificado como Hirobumi Jin, desafortunadamente era uno de ellos. La bilis subió a su garganta por segunda vez en solo unas pocas horas percibidas. Sus ojos se abrieron ante eso, charcos de oro adquiriendo un toque de sorpresa y una amarga chispa de frío. Eso habría significado, entonces, el que había matado fue, el exorcista frunció los labios, puso una mano en el hombro de Shirou y necesitó todo su poder para no saltar. Sin embargo, si Fukushima notó su estremecimiento, no dijo nada. Escucha, Kosetsu-kun, es un deber cruel. La mayoría de los exorcistas reciben un entrenamiento exhaustivo desde muy temprano en sus vidas, e incluso entonces no es inusual que algunos renuncien cuando se enfrentan a la verdad de sus trabajos. Quizás no sirva, hay mucho que ayudar, pero trata de recordar qué habría pasado si no hubieras luchado contra ese hombre. ¿Qué podría haber pasado? Habría muerto. Samiya habría muerto. Anastasia habría muerto. Por supuesto que lo sabía. El diablo nunca lo perdonaría. En el momento en que sus ojos se posaron en Shirou, el destino decidió. Alguien tenía que morir. La idea de que ella fuera su hermana o Anastasia era casi insoportable. Pero aún. Matar a uno para salvar a muchos. ¿Qué tan amargo es ese pensamiento? No tenía respuesta a nada de lo que se había dicho. En cambio, asintió con la cabeza, agarrando con los dedos la tela de la camisa que le habían dado, y el exorcista pareció tomar eso como una señal para seguir adelante.
Entiendo que quizás necesites algo de tiempo para pensar en las cosas, pero también hay algunas cosas que debo preguntarte. Tanto Samilla como Anastasia se pusieron tensas ante eso, por alguna razón. De hecho, donde un momento antes la atmósfera parecía solemne, ahora parecía tensa, llena de suspenso y sospechas por igual. Shirou dejó que su postura se relajara, desterrando los pensamientos condenatorios al fondo de su corazón y encontró los ojos del exorcista con los suyos. ¿Qué es? Una risa seca. Qué breve. Muy bien, intentaré ser directo también. Tanto Samilla como Anastasia le han dicho que te han mantenido alejado de ese mundo lo mejor que pudieron, pero también sabemos que has sido salir a escondidas por la noche y por lo tanto no puedes limitar tus interacciones a lo que nos han dicho. Shirou Kosetsu, seré claro. ¿Eres un mago? Sus ojos hablaban de peligro. Aunque era un título que sonaba agradable, se pronunció como si fuera una maldición que debía pronunciarse solo cuando fuera necesario. Desafortunadamente para él, sin embargo, Shirou estaba igualmente desesperado por respuestas. Entonces el niño decidió ser honesto. No sé. Disculpe. Yo, repitió Shirou claramente, no tengo idea.